CIPSE, Televisión HD. Pues ya estamos entonces en martes de Psicología del Deporte. El doctor Luis Quintal, como siempre, bienvenido a Bienvenido, CIPSE Deportes. Aquí tenemos a Andrés, no sé si se lo conozca. Andrés Novelo, un amigo. Y bueno, Claro que sí. este tema está delicado, ¿eh? Pero, Sí, pero cómo no. está en boga porque hemos visto pleitos últimamente feos Así en el es, deporte, anillo al dedo, porque pues, Sí. dada la batalla campal que acabamos de ver entre los Rieleros de y Aguascalientes los y los toros de Tijuana, ¿no? Sí, sí, sí. Pulsados, multados. en fin. Sí, no. Sí, sí, sí. Y realmente, pues no es el único caso. Han habido casos en el fútbol americano, han habido casos en el Así fútbol. Recordamos aquel pleito entre Honduras y México, ¿no? Sí, sí, Por ahí sí. igual el Piojo Herrera tuvo sus Sí. protagonismos también. Bueno, y pues vamos a darle el enfoque de la psicología del deporte. Aquí es importante distinguir que una cosa es ira, es una emoción, es emocional. Una cosa es agresividad, que es conductual, es hacer algún acto agresivo. Y otra cosa es hostilidad. Para distinguirlo, por ejemplo, hostilidad es algo cognitivo, es algo pensado. Ejemplo, un defensa central que está jugando en un partido y hay un delantero muy peligroso, dice, lo voy a tener que ablandar, que sienta que le meto la pierna, el cuerpo, la carrocería, para que en su próxima jugada que entre, no entre muy confiado a rematar, porque sabe que va a topar con un ropero. Entonces, en ese caso, eso es hostilidad, eso ya está pensado. Pero lo que sucede es que en este tipo de broncas, uno de los problemas que se generan es que no existe la preparación psicológica en los equipos, sino que detona, ¿producto de qué? Producto de una percepción distorsionada. Ahí vemos las escenas. Una percepción distorsionada. Y además los jugadores que pues normalmente son pensantes, son cerebrales, todo ese proceso de inteligencia se lleva en la corteza prefrontal, pero te secuestra la amígdala, el sistema límbico. ¿Qué quiere decir esto? Caes en tu parte más, entre comillas, cavernícola, te pones en estado de alarma, en instinto de conservación, eso te da tensión muscular, eso te da adrenalina, eso hace que disminuya tu foco visual y no sabes en dónde viene el golpe. Entonces lo que tú haces es, pues mejor reparto antes de recibir. Y al mismo tiempo, al distorsionarse esta percepción, no te pones a pensar, bueno, lo que pasa es que el que me hizo la barrida, la plancha, el que me dio el pelotazo, pues estaba descontrolado producto del estrés, la ansiedad, producto de que no tiene lo que se conoce como el arousal o como el nivel de activación nerviosa adecuado. No entra en estado óptimo psicológico, sino que entró a lo mejor con angustia, ansiedad, con presión. Y su descontrol hizo que te dé el pelotazo. Entonces tú distorsionas eso y dices, pues fue a propósito, me quiso fracturar. ¿Y qué es lo que hago? Pues aquí... Tiras el guamo. Pues ahí voy yo, ¿no? Y ahí voy con el bate, y ahí voy con... Entonces, Como este catcher. Claro que sí. Estamos viendo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, como no existe algo que yo creo que valdría la pena proponerlo, que yo sepa, no existe. Como no existe un protocolo, ya no digamos entrenamiento de habilidades psicológicas para prevenir esto, Sí. sino que no existe ni siquiera un protocolo para manejar este tipo de broncas. Existen protocolos de protección civil, existen protocolos de COVID, pero no existe un protocolo así. Ejemplo, ¿qué pasaría si existen personas comisionadas, así como hay uno que tiene el gafete de capitán, que sean los comisionados para cuando se da algo de bronca de ambos equipos intervengan, los demás, así como en protección civil te dicen, ante un terremoto, esta es la ruta de evacuación y ahí donde están las flechas, ahí nos vamos a concentrar todos. Que digan, todos los jugadores que se concentren en tal parte del campo, que vengan los que tienen el gafet de este protocolo a detenerlos junto con el árbitro. Entonces, de esa manera el árbitro va a tener más claridad. En cambio, ¿qué pasa con el árbitro o con el juez o el umpire? ¿Qué sucede cuando esto es generalizado? Se vacían las bancas, está invadido el campo y todos están tirando contra todos. Bueno, en el fútbol ya existe el VAR, ¿no? Pero si existiera ese protocolo, haría pues mucho más fácil
y evitaría sobre todo que escale esa violencia. Entonces, ahí vemos una escena, ¿no? Que son los Es que se da en Nuggets todos contra los Knicks, deportes, y en bueno, en todos todos los los deportes, deportes. ¿verdad? Sí. Claro. Entonces, y aquí lo importante es cobrar conciencia que es perfectamente posible tener el estado óptimo mental. Y para eso distinguimos lo que es una riña. Una riña es sálvese quien pueda, vale todo. En cambio, un combate, existen reglas. Y por ejemplo, en las artes marciales, en el combate deportivo, llámese campeonato mundial, olímpico, ahí, fíjense qué interesante es que un competidor, un karateca, primero, cuando entra al área, no tiene tensión muscular, no tiene estrés, no tiene ansiedad, respira tranquilamente, no tiene taquicardia, entonces no ha disminuido su foco visual, por el contrario, su mente está en un estado de una especie de meditación en movimiento, que es como si fuera una laguna transparente donde se pueden ver los pececitos. ¿Eso qué es lo que hace? Le da un estado mental en el que él pueda ver a su adversario, como en el momento hasta está escaneando cómo pestañea, cómo se mueve, y de tal manera que cuando el adversario intente hacerle una técnica, en ese momento él lanza su respuesta, que es un automatismo inconsciente, bloquea, contraataca y punto. Y así termina la pelea, se saluda, sale del área, sonriente, abraza a su adversario. Entonces, dense cuenta cómo en un combate de karate, por ejemplo, no hay tensión, no hay estrés, no hay ansiedad, no hay disminución del foco visual. Entonces, eso es algo muy importante, de que en las riñas es todo lo contrario, sino que las riñas es lo que hace que escale. Y muchas veces, incluso, compañeros están deteniendo al jugador y el jugador está fuera de sí, y los quiere quitar. Está claro, fuera. claro. Bueno, pues entonces lo importante ahí, doctor, es que entremos tranquilos, porque resulta irónico que en los deportes de contacto todo el mundo en paz al final, y en los deportes que en los que no tiene el contacto, de repente pasan estas cosas, ¿no? Porque es tu preparación mental y tu prejuicio mental que pues tienes que preparar, ¿no? A fin de cuentas. Y sobre todo hay un aspecto muy importante, que es el siguiente. La esencia deportiva es el juego limpio, los valores. Sí. ¿Qué va a pensar una familia, unos niños que desde las gradas ven cómo están los Eso batazos, es los importante. insultos? O sea, es deporte, a fin de cuentas. Claro. Entonces, vale la pena que las autoridades lo piensen bien y digan, a lo mejor valdría la pena instrumentar un protocolo para eso. Y el jugador que también piense que lo están viendo de esa manera. Muchas gracias, doctor, como No, siempre. un placer, hay que guardar la un placer. calma. Claro Por que eso sí. ves, doctor, a pesar de que estás a veces enojado conmigo, tranquilo. No entres de mal humor porque a veces me regañas. Bueno, vamos a una pausa Respira comercial. profundamente. Respira profundo, papá. Vamos a una pausa comercial, regresamos, tenemos más información. Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada.